resolviendo un ejemplo. Nos daba un circuito de corriente directa con 3, 4, 5 resistencias externas y 3 resistencias internas. Nos piden determinar la diferencia potencial entre los puntos A y B. Entre este punto A y B y vamos a ver acá. A y B. ¿Qué más? La potencia suministrada, la energía disipada en las resistencias y probar que ahí se conserva la energía. Correcto. Entonces, hemos utilizado el circuito siguiente. ¿Correcto? Lo único que hemos hecho es colocarle la resistencia interna de 1 ohmio, la fuente de 12, una resistencia externa de 1 ohmio, etc. Y por convenio o por convención, siempre ustedes tienen que tomar el sentido de la dirección que parta de la fuente de mayor voltaje, en este caso la de 12. Estamos tomando la de 12. Esta de acá. Y siempre por convención, la movilidad de las cargas es a partir del polo positivo, ¿no? O sea, en ese sentido, I1. I1 terminaría en este nodo, en el nodo A, y de acá se bifurca I2 hasta el nodo B y I3 hasta el nodo B. Correcto. Significa entonces que la corriente I1 circula todo esto, la corriente I2 hasta B y la corriente I3 hasta B. Una vez que han establecido el sentido de la corriente, ustedes tienen que colocar el sentido de las resistencias. Si va de más a menos, ponen más menos, más menos, más menos. Es importante ese convenio porque si no, un poco complicado para resolver el problema. Una vez que han colocado eso, entonces arrancan con la ley de Kirchhoff de las corrientes establece que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a las que salen. Es decir, la suma menos las que entran debe ser 0. Ahí está. Estamos estableciendo o aplicando el primer principio de conservación de las cargas eléctricas o ley de Kirchhoff de las cargas eléctricas. Después vamos a la ley de Kirchhoff de los voltajes. Aplicamos inicialmente en la malla AEB-ACA. Tiene que ser un circuito cerrado. Empiezan en A, pasan a E, B, D, C, A. Correcto. Y ahí aplican la ley de Kirchhoff de voltajes. ¿Qué significa? Que la caída de tensión entre el terminal A y E más la caída de tensión entre el terminal E y B más B y D más D y C más C y A debe ser 0. Ahí está. ¿Correcto? Entonces ahí lo que tiene que aplicar ahora es la convención, ¿no? ¿Cuál era el convenio o la convención? A ver, vamos a repetir grosso modo. Si ustedes tienen una resistencia, vamos a hacer retroalimentación. Y vamos a suponer que esta es nuestra resistencia, R. Y este es terminal A, terminal B. Fíjense, si ustedes están observando que la corriente sigue en esa dirección, de A a B, entonces hay una caída de tensión. Ponen acá más, menos. Entonces, cuando van de más a menos, hay una caída de tensión de I por R.
menos I por R. Estando así el sentido de la corriente, pero ustedes están siguiendo su dirección de su malla, van de menos a A, es más I por R. Necesitan aumentar la caída del potencial. Eso sería en la resistencia. Solamente estamos revisando el concepto que habíamos hecho en la clase pasada. Ahora, si estamos en una fuente o una fuerza electromotriz, a ver, ¿cómo tendríamos? Así, más o menos, menos más. Supongamos que este es el terminal A y este es terminal B. ¿Correcto? Entonces, si el sentido de la corriente está yendo así, de A a B, acá hay aumento de tensión, más E. Estando así su circuito, pero van en sentido contrario, de B a A, es menos E. Este es por convención, convenio. Nada más. Este es el criterio que tienen que utilizar entonces para resolver circuitos de corriente directa. Correcto. Lo único que estamos haciendo es revisar lo que hemos hecho en la clase pasada. Entonces, hemos establecido la ecuación 3. Hasta ahí, jóvenes, ¿está claro? ¿Aló? Sí, profesor, está claro. Ok. Entonces, observen. Por ejemplo, si estoy analizando entre el terminal A y E, la caída de tensión entre A y E, y esta es la dirección de la corriente, va de más a menos, entonces la resistencia de un ohmio será menos I2 por 1. Ahí está. Vamos a poner con rojo. Y entramos a la fuente, ¿están viendo? ¿Ves? De más a menos, menos 10. Ahí está el convenio. El convenio me dice, si voy de más a menos, menos E. Estando establecido el sentido de la corriente, que es de A hacia B, ¿correcto? Entonces, si yo voy en el sentido de A hacia B, más E. Si voy en sentido contrario, menos E. ¿Ya está? Ahí está. Menos I2 por 1, menos 10. Esta es la caída de tensión entre A y E. A continuación, la caída de tensión en la resistencia de 3 ohmios será pues menos I2 por 3. Está yendo de más a menos. Menos. Ahora, voy a la caída de tensión entre el terminal B y el terminal D. ¿Correcto? Entonces acá la corriente, acá nace la corriente I1 y barre todo esto hasta el nodo A. Entonces acá tendríamos de más a menos. Sería menos I1 por un ohmio. Ahí está. Y la caída de tensión entre D y C. Estamos yendo de menos a más y el sentido de la corriente es así, de menos a más. Entonces es más E. Más E. Después viene la caída de tensión en la resistencia de un ohmio que va de más a menos I1 por 1. Y finalmente en la resistencia de 2 ohmios sería, va de más a menos I1 por 2. Ya está. Se ordenan, se suman y alcanzamos a hallar la ecuación número 5. Tenemos la ecuación 2, la ecuación 5. Listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente malla. A la malla A. Ya está. A, G, F, B, E, A. A, G, F, B, E, A. Ya está. Análogamente. Bueno, esto lo estamos haciendo para que se entienda, ¿no? Aplicando el principio de conservación de la energía. Y los que ya saben simplemente aplican directamente. Entonces, caída de tensión de A a G, más la caída de tensión de G a F, más la caída de tensión de F a B, más la caída de tensión de B a E,
y de EA debe ser 0. Principio de conservación de la energía. Lo mismo que el caso anterior, aplicamos. Observen en el terminal A y G, la corriente I3 pasa de más a menos en la resistencia de ohmios. Entonces la caída de tensión será menos I3 por 2. En G y F va de más a menos I3 por 1. Menos, porque está yendo de más a menos en la fuente de 8 voltios, sería menos 8. En F y B va de más a menos I3 por 2. Y de B a E está yendo de menos a más, es más I2 por 3. Más 10. Más, está yendo de menos a más, o sea, en sentido contrario estamos haciendo, es más I2 por 1, igual a 0. Ya está. ¿Correcto? Listo. Entonces, una vez que han organizado sus 3 ecuaciones, ¿correcto? O establecido, organizamos. Acá está. I1, I2, I1 menos I2 menos I3 igual a 0. 2I1 más 2I2 más 0I3 igual a 1. 0I1 más 4I2 menos 5I3 igual a menos 2. Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Necesitamos resolver. ¿Correcto? Entonces pueden aplicar un método matricial. ¿Correcto? Entonces, vamos a resolver la ecuación 8. Entonces usamos Kramer. Por Kramer. ¿Qué tenemos por Kramer? Tenemos acá 1, 2, 0, menos 1, 2, 4, menos 1, 0, menos 5. Por I1, I2, I3 igual a 0, 1, menos 2. Ahí está. Determinantes. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos I1. Entonces, I1 va a ser igual. Reemplazamos el coeficiente de I1. Tendríamos acá 0, 1, menos 2. Menos 1, 2, 4. Menos 1, 0, menos 5. Y el determinante en la matriz, determinante de la matriz sería 1, 2, 0, menos 1, 2, 4, menos 1, 0, menos 5. Ya está. Ya jóvenes, tenemos que hallar ahí. Igual. Tenemos que hallar entonces el determinante. ¿Cuánto sale? En el denominador. Delta. 1, 2, 0, menos 1, 2, 4, menos 1, 0, menos 5.
Y esto va a ser igual a 1 multiplicado por 2, 4, 0 menos 5, menos 1 por 2, 0, 0 menos 5, más menos 1 por 2, 0, 2, 4. ¿Correcto? Entonces, acá tendríamos más, menos, más, menos, más, menos. Ya está. A ver. Aquí en el numerador, perdón, acá ¿qué tenemos? Menos 10. 4 por 0, 0. Acá es menos por menos, más menos 10. Acá sería 4 por 2, 8. Menos 8. Es decir, tenemos menos 28. Correcto. Entonces la determinante vale menos 28. Ahí está. Entonces acá en el numerador, o perdón, en el denominador, ustedes tienen, vamos, bueno, lo hemos hecho muy pegado. Vamos a ir acá. Entonces, ¿cuánto vale I1? I1, vamos a poner acá, va a ser igual entre menos 28. A ver. A ver, arriba. Arriba tenemos 0. 0 que multiplica a 2, 4, 0 menos 5. Menos 1 que multiplica a 1 menos 2, 0 menos 5. Más menos 1 que multiplica a 1 menos 2 y 2, 4. Así sería. ¿Correcto? Entonces en el numerador, todo esto se hace 0. Acá quedaría menos por menos, más, menos 5. Porque esto se hace 0. Menos, acá es 2. A ver, acá sería 4 más 2, 8. Menos 8. ¿Correcto? Entonces esto quedaría como 13 entre 28. Por lo tanto, la corriente I1 es igual a 13 entre 28 amperios. Ya está. Ya tenemos la corriente I1. Análogamente vamos a hallar la corriente I2. Entonces I2 va a ser igual, ya tenemos el determinante, que es menos 28. Y en el numerador, a ver qué tenemos, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 1 menos 2, 0, 1 menos 2,
y menos 1, 0, menos 5. Menos 1, 0, menos 5. Aproximadamente. No sé si está bien. Bueno, igual. En el numerador, bueno, en el denominador continuamos con menos 28. En el numerador tendríamos 1 por 1, menos 2, 0 menos 5, menos 0 por 2, 0, ¿qué más? 0 menos 5 menos, o más, perdón, menos 1 por, eliminamos esta columna y esta fila, quedaría 2, 0, 1 menos 2. Así. Ya está. Ahí nomás, para ahorrar pizarra. ¿Qué tenemos acá? Acá sería menos 5. Menos 2 por 0, 0. Menos, acá todo esto se hace 0. Quedaría en menos 2 por 2, menos 4 por menos más 4. Entre menos 28. ¿Está bien? Acá es 0, acá es 2 por 2, 4, menos. Por menos, más. Entonces queda menos 1 entre menos 28, quedaría más 1 entre 28. ¿Está bien, jóvenes? ¿Están siguiendo? Y 2 igual a 1 entre 28 amperes. Ya está. Ya tiene la corriente I1, I2 e I3. Entonces, I3 pueden hallar solamente utilizando ¿no? La ecuación donde está. Lo vuelven a hacer igual o si no vayan utilizando la ecuación 2, que es igual a I1 menos I2 menos I3 de I1 menos I2 menos I3 igual a 0. De ahí despejan I3 va a ser igual a I1 menos I2. Que va a ser lo mismo. 13 entre 28 menos 1 entre 28. 3 séptimos, profesor. 3 Séptimos. séptimos. Correcto. Entonces ya tenemos la corriente I3 que es igual a 3 séptimos de amperios. Ya está. Eso sería el resultado de hallar las tres corrientes. Ahora necesitamos hallar ¿cómo se llama? La parte B. Nos dicen, vamos a ver, cálculo de la diferencia potencial en los terminales A y B. Ahí está, entre A y B. Quiero hallar la diferencia potencial. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver un ratito. Turito.
A y B. Acá tenemos una resistencia interna, una fuente y una resistencia externa. ¿Qué más? Esta es de 3 ohmios. Esta resistencia interna es 1 ohmio y la fuente es de 10 voltios. Ahí está. Para hallar la diferencia potencial, entonces, necesitábamos la corriente. Y esta es la corriente I3. ¿Correcto? I3 vale 3 séptimos. O perdón, es I2. Este de acá es I2. I2. I2 es 1/28. Ya está. ¿Correcto? Entonces, la caída o sea, mejor dicho, el potencial en A más la caída de tensión en la resistencia de 1 ohmio, que sería menos I2 por 1, menos la caída de tensión en la fuente, que sería menos 10, menos la caída de tensión en la resistencia de 3 ohmios, que sería I2 por 3. Este debe ser igual al potencial en B. Ahí está. Correcto. Entonces, la diferencia de potencial entre A y B va a ser igual al potencial en B menos el potencial en A. Este potencial en A pasa allá, es igual a potencial en B, quedaría tal cual está. De lo contrario, hacen potencial en A menos potencial en B. Entonces pasarían acá I2 más 10 más 3 por I2. I2 es 1 entre 28. ¿Y este qué es? 1 entre 28 más 10 más 3 veces 3 entre 28. ¿Ya está? ¿Cuánto sale esto? 71 séptimos, profesor. 71 séptimos. Entonces, la caída de tensión entre A y B, o la diferencia potencial entre A y B, que es el voltaje en B menos el voltaje en A, va a ser igual a menos 71 entre 7 voltios. Ahí está. Ahora, la parte B o la parte C nos dicen calcular la potencia suministrada por las baterías. Cálculo de potencia por las baterías. A ver, empezamos con la batería de 12 voltios.
Esta es la resistencia interna, que vale 1 ohmio, y la fuente de 12. Entonces, es importante que vean el sentido de la corriente. Estamos en la batería de 12, acá arriba, entonces la corriente pasa así, I1. ¿Correcto? I1. Y la corriente I1 era de 13 sobre 28 amperes. Ahí está. Esta es la batería de 12. Necesito saber la potencia que suministra esta batería. ¿Correcto? Entonces le voy a designar potencia 1, o sea, batería 1. Esa potencia 1 va a ser igual al voltaje por la corriente que circula. I1. Pero necesito saber esa caída de tensión, B1. Y B1, en el sentido en que está yendo la corriente, va a ser igual a 12 menos I1 por 1. I1 es 13 entre 28. Entonces esto de acá es 12 por 28 menos 13. 323. Entre 28. Entonces, el potencial en la batería 1 es de 323 entre 28 voltios. Por lo tanto, la potencia que suministra esta batería va a ser igual a 323 entre 28 por I1. I1 vale 13 entre 28. Sería 323 por 13, 4199. 4199 entre 28 por 28. 784 vatios. Ahí está. Ese se llama potencia suministrada. También se conoce como potencia de entrada. Entonces la batería B1 suministra energía. La batería de 12 voltios suministra energía. Ya está. Ahora vayamos a la batería de 10 voltios. $10 voltios.
Y esto de acá es menos, más la resistencia interna de un ohmio. Y esta es de 10 voltios. Y en la resistencia de 10 voltios, perdón, en la batería de 10 voltios, pasa la corriente de 10, perdón, I3. 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 Y la corriente I3, ¿cuánto era? 1/28, ¿no? No, 3 séptimos era. A 3 séptimos. ¿Así? ¿Está bien? A ver. Vamos a ver. I3. Sí, profesor. 3 séptimos, correcto. Ya está. Entonces, para hallar la potencia en la batería de 10 voltios, perdón, vamos a ponerle potencia 2. Batería 2. Debe ser igual a la caída de tensión en la batería 2 por la corriente I3. Entonces necesito hallar B2. Si ustedes observan, la corriente está yendo en este sentido. Entonces pongo acá más, menos. Correcto. Entonces hay una caída de tensión en la resistencia de un ohmio. Será pues I2 por 1. Y acá voy de más a menos. También caída de tensión, menos 10. ¿Correcto? Y I2, perdón, este es I3. I3. Menos I3 sería menos 3 séptimos menos 10. Y este es igual a menos... Menos 73 séptimos. No, acá hay un error. Lapsus pajareacus. Lapsus pajareacus. La corriente que pasa en la batería de 10 es I2. Corrección. Y I2 vale 1/28. Entonces acá es I2. 1/28. Acá es. Vamos a borrar. Borrar, borrar, borrar. Ya está. Entonces, este es B2 y este es I2. I2 es 1/28. Entonces, menos 1/28 menos 10 sería menos 281/28. Correcto. Entonces, la caída de tensión en esa batería va a ser de menos 281/28 voltios. Por lo tanto, la potencia en la batería 2 va a ser menos. Vamos a poner acá B2 por I3. Menos 281/28 por I3, que es 1/28. Menos 281 entre... ¿Cuánto era 28 por 28? 784. Vatios. ¿Ah? Fíjense, ¿ah? La batería 2 de 10 voltios es menos, la potencia es menos 281 entre 784 vatios. Esto significa que la batería 2 disipa energía. ¿Qué significa eso?
que los portadores de carga pierden energía. En conclusión, la batería 2 no suministra energía. Al contrario, pierde energía. Se disipa energía en la batería 2. ¿Por qué? Porque la batería 1 va a proveer de energía para que esos portadores de carga se movilicen. Ya está. Ahora vamos a ver finalmente en la batería de, ¿cuánto es? De 8 voltios. Entonces en la batería de 8 analizamos análogamente. ¿Sí? Ya está. Y este es de un ohmio. La corriente acá sí va así, I3. I3 vale 3 séptimos de amperios. ¿Correcto? Entonces la potencia en la batería 3 va a ser igual a la caída de tensión en la batería 3 por la corriente I3. Necesitamos hallar B3. Entonces B3 va a ser menos I3 por 1 menos 8. Es decir, menos 3 séptimos menos 8. Ah, no, pero esta acá. Un ratito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La batería de 8, ahí está. 1 nomás es. ¿Cuánto sería? Menos 59 séptimos. Menos 59 séptimos. Ya está. Entonces, este es voltios. Menos 59 entre 7 voltios. Por lo tanto, entonces la potencia en la batería 3 va a ser B3 por I3 menos 59 entre 7 por I3 que vale 3 séptimos. Menos 177 sobre 49. Menos 177 entre 49 watts. Listo. Por lo tanto, la potencia en la batería 3 es menos 177 entre 49 watts. Ahí está. Entonces, lo mismo que el caso anterior, esta batería disipa energía. Disipa energía. Entonces, la única batería que suministra energía es la batería de 12 voltios. Las otras baterías disipan. ¿Qué significa eso? Que se transforman
la energía cinética de los portadores de carga, pues sirve para elevar, digamos así, la energía cinética de los portadores de carga. Por eso es que se pierde energía. Ahora vamos a ver si se cumple la ley de conservación de la energía. Ahora veamos entonces la parte C, A, B, C, D. ¿Correcto? Cálculo de energía disipada en los resistores, es decir, en las resistencias. Correcto, ahí está. Tenemos 1, 3, 4, 2, 2, 2. ¿Qué más? 2. A ver, vamos a suponer que vamos a calcular la potencia disipada entre esta una y esta 2. O sea, las que pasa la corriente I1. Sería acá. ¿Correcto? Ya, y eso lo vamos a llamar potencia 4. Potencia 4 va a ser igual a la corriente I1 al cuadrado por las resistencias 2 y 1. Es decir, I1 al cuadrado por 3. I1 era 13 entre 28. ¿Cuánto es eso? $507 507 entre entre 666. 784 watts. Vamos a poner ecuación 1. Ahora veamos la potencia 5. Profesor, abajo es 676. Ah, ya. Es 28 al cuadrado, ¿no? 28, sí está bien. Es 28 al cuadrado. Ya está. La potencia 5 vamos a considerar que va a ser acá. La corriente que pasa es I2. ¿Correcto? I2. Entonces la potencia 5 va a ser I2 al cuadrado por 3. Y la corriente I2 es 1 entre 28. ¿Cuánto es eso? 3 entre 784 watts. Ahí está. Potencia 5. Y la potencia 6... ¿dónde está? Vamos a considerar en la resistencia. Acá tenemos 2. Una de 2 ohmios y acá otra de 2 ohmios. Sería 4. Es decir, I3 al cuadrado por 2 más 2. Lo estoy poniendo,
Normalmente tienen que sumar cada potencia en cada resistencia, ¿no? Si como tenemos dos resistencias y pasa la misma corriente, entonces sería pues la misma, ¿no? Por 4. Y la corriente 3, ¿cuánto era? 3 séptimos. Al cuadrado por 4. Y acá sería 3 por 3, 9 por 4, 36 entre 49. Ahí está. Esa es la potencia disipada. Quiere decir entonces que ABCDE, el principio de conservación de energía ¿qué nos dice? Que la potencia disipada, perdón, suministrada, vamos a poner así, la energía suministrada debe ser igual a la energía disipada. Y la energía suministrada, ¿cuánto era? P1. 4199 entre 784. 4199 entre 784 watts. Y esto debe ser igual a la energía disipada. ¿Cuáles son las energías disipadas? Es en P2, que sería 281 entre 784. 281 entre 784 más la potencia disipada 3, 177 entre 49, más la potencia disipada en P4, 507 entre 784, más 3 entre 784, más finalmente 36 entre 49. Ahí está. Si se cumple, no se ha violado el principio de conservación de la energía, entonces esta igualdad se debe cumplir. Hay que sacar, pues. Y si hay alguna diferencia, es decir, si supongamos, ¿no? Que esta es la energía inicial y esta es la energía final. Entonces el cambio de energía, que sería la energía final menos la energía inicial, nos da un valor alfa, significa que no se conserva. ¿Por qué no se conserva la energía? No porque se está violando el principio de conservación, sino que cierta parte, es decir, un porcentaje de la energía, se va ¿para qué? Para acelerar, producir la energía cinética de los portadores de carga. Y esto se transforma en calor, energía térmica. Y esto se conoce como efecto Joule. Siempre. O sea, no existe, digamos, sí existe, lo que pasa es que no se utiliza, ¿no? Que son los conductores o los superconductores que no ofrecen resistencia, entonces no hay pérdida de energía, ¿no? Entonces, no se viola el principio de conservación, se mantiene, se conserva. Pero los superconductores, pues, no se utilizan en toda digamos, la gama de tecnología electrónica, porque su costo es muy alto y además los materiales superconductores tienen ciertas características.
¿no? Tienen que estar en, bueno, hay superconductores de alta temperatura que están ahorita en estudio, que están en prueba, trabajan en laboratorios y obviamente es utilizado pues en los grandes laboratorios, ¿no? Para hacer grandes mediciones, el estudio de las partículas, etcétera. Pero en la tecnología electrónica actual pues no se puede usar superconductores por su costo que es de fabricación, ¿no? En algún momento ustedes de repente van a trabajar en los laboratorios de Tesla Motor en Estados Unidos, entonces eh, ya van a ser los que van a contribuir y la nueva tecnología industrial va a ser pues el grafeno, ¿no? Entonces ustedes tienen que especializarse ya en la industria del grafeno. Creo que en España ya están fabricando. Bien, jóvenes, entonces, ahora vamos a pasar. Ahí quedó claro el ejercicio, jóvenes, ¿quedó claro? Está fácil, ¿no? ¿Alguna duda? Todo ¿Hacemos claro, un profesor. ejercicio más sobre esto o pasamos a circuitos RC? Por mi parte, todo está claro, profesor. Ok, ya. Vamos a hacer otro tema que es justamente el tema de hoy día. Circuitos RC en serie. Es decir, resistencia y capacitor en serie. Y con eso también vamos a hacer algunos ejercicios para que quede claro. A ver, vamos a ver. A ver. Cuando hablamos de circuitos en serie, en este caso con un condensador, como ustedes están viendo en la figura, fíjense, tenemos una fuente, una resistencia y un capacitor. Tenemos un circuito con una llave abierta. O sea, cuando la llave está abierta, no hay corriente, no pasa nada. Entonces, en el instante t igual a 0, se cierra el switch. Se cierra la llave. Entonces, se inicia la carga del capacitor. Fíjense, en el primer circuito, la llave está abierta. No pasa nada, no hay corriente. Corriente cero. En el instante cero, cerramos el switch que está acá y empieza a circular una corriente I. Y esta hace que la carga, o mejor dicho, que el condensador inicie su carga.
Entonces, debemos hallar esa carga en cualquier instante Q de t. O sea, necesito saber cuánta carga ha adquirido el capacitor. Correcto. Entonces aplicamos de la ley de Kirchhoff de los voltajes. En este circuito, la ley de Kirchhoff de los voltajes me dice que la sumatoria de la fuente es igual a la sumatoria de I por R. Esa es la ley de Kirchhoff. ¿Correcto? Ley de Kirchhoff. Entonces, acá, ¿qué tengo? La FUEM, la batería, o sea, el voltaje, la caída de tensión, o sea, esto va de menos a más, B menos la caída de tensión en la resistencia, menos la caída de tensión en el condensador debe ser 0. Así. Donde la caída en el condensador viene a ser igual a la carga entre el capacitor. Correcto. Entonces, acá, ¿qué tenemos? V menos Q entre C debe ser igual a I por R. I por R. Y ordenamos esto. Además, I es de Q de T. I es de Q de T. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Vamos a ordenar. B menos Q entre C va a ser igual a R por I de Q de T. Y acá vamos a despejar de Q. Multiplicamos a todos por C, ¿no? ¿Qué tendríamos acá? Vamos a tener así. RC va a ser igual a BC menos Q. Todo esto por DT. Y ahora separamos. Separamos variables. Entonces tendríamos acá DQ entre BC menos Q va a ser igual a DT entre RC. Ya está. Ahora sí podemos integrar. En el instante t igual a 0, la carga será 0. En el instante t la carga será Q. ¿Ya está? Hay que integrar. ¿Cuánto sale esa integral? A ver, hacemos un cambio de variable. BC menos Q du menos dq. Entonces acá, ¿qué tendríamos? Menos la integral de dq, que sería du entre u, U. menos logaritmo de u. ¿Cierto? ¿Está bien? Sí, profesor. Correcto. Entonces acá sería así. Menos
logaritmo de B por C menos Q de 0 a Q, y esto va a ser igual a 1 sobre RC por T. Ecuación 5. Y esto le podemos poner más y acá menos. Entonces, ¿acá qué sería? En el logaritmo, cuando Q vale Q, cuando Q vale 0. Entonces, ¿qué tendríamos así? Logaritmo de BC menos Q entre BC. Y esto es igual a menos T entre RC. Aplicamos antilogaritmo a esa ecuación, ¿qué tendríamos? BC menos Q va a ser igual a BC por E a la menos T entre RC. El otro lado lo pasamos restando. Factorizamos 1 menos E a la menos T entre RC. Ahí está. Por lo tanto, la carga en el condensador en cualquier instante T va a ser igual a B por C por 1 menos E a la menos T entre RC. Segundos. Ahí está. Este sería carga del condensador para cualquier instante T. O sea, yo digo, un segundo después de haber cerrado la llave, ¿qué carga adquiere? Ahí está, reemplazan por un segundo. Entonces, en la ecuación 6, para el instante inicial T igual a 0, T igual a 0, acá tenemos E a la 0, 1 menos 1, 0. Entonces la carga en el instante 0 vale 0. Cuando el tiempo es infinito, decir infinito es, pues, decir, pues, un milisegundo es un tiempo infinito, ¿no? Para cargar un condensador. Entonces, si decimos que el tiempo es infinito, la carga adquiere un valor máximo. Q es igual a Q máximo. Y ese Q máximo va a ser igual a B por C. Ecuación 7. Ahí está. Entonces, si nosotros graficamos la ecuación 6, si ustedes una gráfica, la carga QT versus T. Entonces, en el instante T igual a 0, es 0. Y en el instante T igual a infinito, adquiere una carga máxima que es igual a Q sub 0 igual a B por C. Así. Esta sería la ecuación de Q de T igual a BC por 1 menos E a la menos T entre RC, que viene a ser la carga del condensador. Entonces, este concepto de carga es un concepto que tiene que ver mucho con
con lo que ustedes utilizan a diario con sus cámaras fotográficas, con su celular, ¿no? Ustedes obturan el celular, sale un haz de luz, si utilizan el flash, ¿no? Sale un haz de luz. La batería, perdón, el condensador en su cámara estaba cargado. La energía almacenada en el campo eléctrico del condensador sale como un haz de luz y el condensador empieza a descargarse. Se descarga instantáneamente. Luego, la batería, la fuerza electromotriz, hace trabajo para volver a cargar el condensador. ¿Correcto? Esta sería entonces la carga del condensador en el instante cualesquiera y este sería el valor máximo de la carga. ¿Cuándo adquiere la carga valor máximo? Cuando el tiempo de carga que ustedes le dan es infinito. Decir infinito, pues es decir un milisegundo. Entonces, a veces nuestros celulares, a veces los cargadores de laptop, tenemos un mal hábito que ustedes colocan el cargador en su domicilio toda la noche, cuando no es necesario. Al contrario, se deteriora el cargador y se deteriora también la batería, porque de todas maneras la batería está cargada al 100% y sigue consumiendo energía porque la energía está circulando. Entonces la batería del celular, incluso de la laptop, deben tenerlo conectado hasta que carga suficiente, ¿no? Cargó 100%, ya lo desconectan su batería, mejor dicho, perdón, el cargador, tanto de la batería como del celular, ¿no? Del celular, perdón, y de la laptop. ¿De acuerdo? Entonces ya cuando necesitan cargarle, lo vuelven a conectar. Pero nosotros tenemos un mal hábito de que lo tenemos conectado el celular toda la noche. Se tiene el riesgo de que se puede explotar por el consumo de energía, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Bien. Entonces, así como la batería, perdón, el condensador se llega digamos, a cargar, hay una magnitud que es esta. Se conoce como constante de tiempo. Es tau. Y la constante de tiempo es la característica, pues, del condensador. Tau es RC. ¿Qué significa eso? De que está expresado en segundos. Este es el tiempo necesario para que la carga de su condensador sea tanto, ¿no? RC. Correcto. Por ejemplo, si ustedes tienen una resistencia, vamos a suponer que sea de 1400 ohmios y un capacitor de 4 microfaradios, entonces tau será 1400 por 4 por 10 a la menos 6. Y eso equivale más o menos a 5.6 milisegundos. ¿Se da cuenta? Entonces, para cargar, digamos, un capacitor de 4 microfaradios con una resistencia de 1400 ohmios, necesito solamente 5.6 milisegundos para cargar el condensador. Entonces, igual, la batería de los celulares tienen ciertas características que te dice ¿cómo se dice? El fabricante, ¿no? ¿Cuánto tiempo debes conectarlo? Y suficiente ese es el tiempo necesario para cargar. No tenerlo conectado toda la noche. Bien. Entonces, cuando el condensador adquiere para cuando el capacitor aumenta su carga, se va adquiriendo su carga, la corriente
disminuye. Es decir, se reduce. ¿Cómo se reduce? Entonces, de la expresión de Q de T, que es C por B, por 1 a la N menos T sobre RC, sabemos que la corriente es la diferencial de la carga respecto al tiempo. Así. Hay que diferenciar. Y obtenemos acá B entre R por E a la menos T entre RC. Entonces, la corriente en el instante T, posterior a la carga, tiene este valor. Disminuye. Es decir, se reduce la corriente conforme aumenta la carga. Aumenta la carga. Y gráficamente se vería así. I de T, T. En el instante T igual a 0 tiene la corriente máxima. ¿Y cuánto se disminuye? En forma inversa. Así. Esta es la corriente. En el instante T va a ser igual a menos, o perdón, va a ser igual a I0, que es la corriente máxima, por E a la menos T entre RC. Entonces la corriente es 0 cuando T es infinito. Y la corriente es máxima, es decir, I máximo es igual a I sub 0, que es igual al voltaje entre R. Cuando T es igual a 0. Y cuando T es infinito, la corriente tiende a 0. Entonces, en una configuración de un circuito con resistencia y condensador, vamos a tener la carga, aumenta la carga en un instante tal, posterior al inicio de cierre del switch. Después, durante la carga, la corriente disminuye en forma inversa. Pero también tenemos el circuito de descarga. Circuito de descarga.
Ahí está. ¿Cómo se produce el circuito de descarga? Inicialmente, obviamente, inicialmente ustedes han logrado cargar. ¿Correcto? Se carga el condensador y ahora se descarga. ¿Cómo se descarga? Entonces, después de la carga completa del condensador, se cambia o se abre el switch, la llave. De A a B. Entonces, esto permite la descarga. Así. Es decir, inicialmente teníamos la llave cerrada. Cerramos el switch, carga el condensador. Pero ahora la llave, abrimos la llave e inicia la descarga. ¿Se dan cuenta? Y la corriente circula en sentido contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza la descarga. O sea, toda la carga almacenada en el condensador se va en forma de corriente. Y muchas veces para la descarga se utiliza un condensador adicional, perdón, una resistencia adicional. Entonces, de Kirchhoff, ¿qué tenemos? Por el principio de conservación de la energía, esto debe ser igual a I por R. Entonces, menos I por R debe ser igual a Q entre C. Correcto. Menos I por R debe ser igual a Q entre C. Y a partir de esta ecuación, despejamos Q va a ser igual a menos RC por I. Menos RC por DQ dt. Y de acá despejamos, ordenamos la ecuación de Q entre Q. Va a ser igual a menos dt entre RC. Integramos. En el instante t igual a 0, carga inicial Q sub 0. En el instante t, Q. ¿Correcto? Entonces acá tendríamos logaritmo de Q sub 0 a Q menos t entre RC. Q entre Q sub 0 va a ser igual a E a la menos T entre RC. Donde Q de T va a ser igual a Q máximo por E a la menos T entre RC. Correcto. Entonces una vez que se está cargada el condensador, cerramos el switch y esta empieza a descargarse. Q de T. En el instante t igual a 0,
carga máxima y se descarga. ¿Sí? Q de T va a ser igual a Q sub 0 por E a la menos T entre RC. A ver, antes que se nos pase, vamos a llamar la asistencia. Vamos a ver, vamos a ver. Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Viejo, no se puede, no puedo entrar a Orce, no sé cuál es el problema, no sé si es mi internet o el problema de Orce. Bien, de todas maneras yo voy a coordinar para registrar la asistencia, ¿ya? Porque ahorita no se puede. Ahí creo que ahí abrió. Nada. Viejo, yo voy a registrarlo la asistencia, voy a coordinar con el cargado, pero vamos a quedarnos acá porque a la siguiente hora voy a tomar una práctica física 1 de la sección X. Así que chicos, nos estamos conectando la siguiente semana. La siguiente semana al laboratorio. Claro, profesor. Ok, Ok, jóvenes, profesor. cuídense. Hasta luego, profesor. Pero, profesor,